peligrosa experiencia en la guerra de Ucrania, a solo 4 kilómetros de los rusos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente estar en la línea de fuego? No lo que ves en las noticias, sino la crudeza de una guerra en tiempo real. Hoy te llevaremos a un recorrido impactante por los lugares más peligrosos de Ucrania, donde las explosiones, la destrucción y la supervivencia son el pan de cada día. Quédate hasta el final porque lo que verás aquí es algo que difícilmente olvidarás. El viaje al frente. La travesía comenzó en la ciudad de Kiev, el corazón de Ucrania. Desde allí, emprendimos un extenso recorrido por carretera que nos llevó a través de diferentes regiones, cada una marcada por la guerra. Pasamos por Tapa y continuamos hacia Kharkov, una ciudad que aún se mantiene como un punto clave en el conflicto. Después descendimos hasta Izium, un lugar estratégico donde la destrucción era evidente. Sin embargo, nuestro destino final era Sloviansk, una ciudad que serviría como punto de descanso antes de adentrarnos en la línea de fuego. Durante el trayecto, la devastación se hacía cada vez más evidente. En el distrito de Saltivka, alguna vez hogar de cientos de miles de personas, el paisaje estaba dominado por edificios derrumbados y fachadas perforadas por los impactos de proyectiles. Muchas estructuras habían sido blanco de las bombas FAB-500, armamento ruso de alta potencia diseñado para arrasar con todo a su paso. El silencio en estos lugares era tan profundo como el vacío dejado por aquellos que alguna vez llamaron a estas calles su hogar. Uno de los momentos más impactantes fue al atravesar una zona que había sido recientemente desminada. A simple vista, el camino parecía inofensivo, pero pequeñas marcas rojas en el suelo señalaban que, hasta hace poco, cada metro de ese terreno escondía explosivos mortales. Aunque los equipos especializados habían despejado parte del área, el peligro seguía latente en los bosques circundantes, donde muchas minas aún esperaban, ocultas bajo la maleza, a su próxima víctima. La vida en una ciudad destruida. Izium fue una parada que nos dejó sin palabras. La ciudad, que alguna vez fue un punto de actividad cotidiana, ahora era una sombra de lo que fue. Calles desiertas, fachadas desgarradas por la metralla y edificios sin ventanas componían el escenario de un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido desde el inicio de la invasión. Sin embargo, en medio de esta desolación encontramos pequeños signos de resistencia. Algunas banderas ucranianas, aunque rasgadas por el viento y el polvo, seguían en pie. Eran un recordatorio de que, pese al daño, la identidad y el espíritu de su gente no habían sido completamente destruidos. Pasar la noche en un hotel cercano al frente de batalla fue una experiencia inquietante. Aunque contábamos con lo esencial, la sensación de estar tan cerca del conflicto era ineludible. A menos de 50 kilómetros de los combates más intensos, el ruido de las explosiones y el crujido de las estructuras dañadas hacían que cada momento de descanso fuera un lujo efímero. El peligro en cada esquina. A medida que nos acercábamos al frente, la tensión se intensificaba. En una gasolinera, la alarma antiaérea comenzó a sonar, recordándonos que estos lugares son objetivos prioritarios para los bombardeos rusos. No solo sirven para abastecer a los civiles, sino que también son puntos estratégicos para las tropas ucranianas, lo que los convierte en blancos constantes. Más adelante, en Kostiantynivka, el sonido de la artillería se volvía ensordecedor. Nos equipamos con chalecos antibalas y cascos mientras observábamos a los soldados estudiar mapas y discutir estrategias. A pesar del peligro inminente, la camaradería entre ellos era palpable. En un ambiente donde la vida podía cambiar en un instante, la unidad y la confianza mutua eran esenciales para seguir adelante. Guerra del siglo XXI. Trincheras del pasado. A pesar de que el conflicto en Ucrania se desarrolla con drones y armamento de alta precisión, es sorprendente ver cómo las tácticas de la Primera Guerra Mundial siguen vigentes. Nos adentramos en una trinchera fortificada, donde los soldados han convertido túneles subterráneos en verdaderos centros de operaciones. El espacio, aunque reducido, estaba diseñado para la eficiencia. Había baterías para cargar dispositivos electrónicos, sistemas de ventilación y camas improvisadas. Cada rincón reflejaba la capacidad de adaptación de quienes combaten en esta guerra. En medio de este recorrido, compartimos un momento de cercanía con los soldados intercambiando parches, un pequeño gesto que simbolizaba la solidaridad internacional. A pesar del peligro constante, la moral se mantenía firme y el sentido de compañerismo era evidente. El combate se acerca. La siguiente fase de nuestro viaje nos llevó a una zona aún más peligrosa. Dejamos atrás nuestro vehículo y abordamos un transporte militar. A medida que avanzábamos, la tensión crecía. En el camino, nos cruzamos con tropas utilizando cuatrimotos, un medio de transporte veloz y efectivo para moverse por terrenos difíciles.
En un momento crucial, presenciamos el disparo de un cañón de artillería. La potencia del impacto y la precisión con la que los drones guiaban las coordenadas eran un testimonio de cómo la tecnología ha transformado la guerra. Ver un proyectil surcar el cielo y escuchar la explosión a la distancia era un recordatorio de lo cerca que estábamos del peligro. El segundo día, entre drones y búnkeres. El segundo día en el frente estuvo marcado por la tecnología militar. Muchos vehículos del ejército ucraniano estaban equipados con sistemas de visión nocturna, lo que les permitía moverse sin necesidad de encender luces, reduciendo así el riesgo de ser detectados por drones enemigos. También visitamos uno de los múltiples búnkeres construidos en la región. Estas estructuras de concreto reforzado estaban diseñadas para soportar explosiones directas. Su interior, aunque austero, podía albergar a decenas de personas en caso de un ataque inminente. Cada detalle de su construcción revelaba la necesidad de protección en un conflicto donde el peligro es constante. En el límite de la guerra. Llegamos a Chasiv Yar, una localidad cercana a Bajmut, donde el combate se siente en cada esquina. La destrucción era total, escombros cubrían las calles y los edificios estaban marcados por los constantes ataques. El tiempo en este lugar era limitado. Solo podíamos permanecer 10 minutos debido al alto riesgo. Mientras caminábamos encontramos cráteres de proyectiles en el suelo, pruebas del fuego de artillería que golpea esta zona sin descanso. Nos informaron que, apenas unos minutos antes de nuestra llegada, un disparo de artillería había impactado a menos de 100 metros. A medida que nos retirábamos, el aire estaba impregnado con el olor a pólvora. Cada minuto en esta ciudad era una lucha contra el tiempo, un desafío por mantenerse a salvo en un entorno donde la muerte podía acechar en cualquier momento. Reflexión final. Después de vivir esta experiencia en el frente de batalla, las preguntas se acumulaban en nuestra mente. ¿Hasta cuándo seguirá esta guerra? ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que se alcance una solución? El conflicto en Ucrania no es solo una disputa territorial. Es una lucha por la identidad, la resistencia y la supervivencia de un pueblo que se niega a ser doblegado. Cada soldado, cada civil que aún habita en estas zonas devastadas, es testimonio de una historia que sigue escribiéndose con sangre y sacrificio. Mientras el mundo observa desde la distancia, aquí, en el corazón de la batalla, la guerra es una realidad que no da tregua. La guerra en Ucrania no es solo un enfrentamiento entre ejércitos, sino una realidad que transforma ciudades enteras en ruinas y convierte la supervivencia en una lucha diaria. Desde los caminos desminados hasta las trincheras reutilizadas del pasado, cada rincón del frente de batalla refleja la brutalidad del conflicto. La tecnología y la estrategia evolucionan, pero el miedo, la resistencia y el sacrificio siguen siendo los mismos. A tan solo 4 kilómetros del enemigo, la diferencia entre la vida y la muerte se mide en segundos. La guerra no es solo cifras o estrategias, es sufrimiento humano. Comprender su impacto nos recuerda el valor de la paz. Este viaje nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Hasta cuándo continuará este conflicto? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos viendo escenarios que parecen sacados de la historia? Lo cierto es que la guerra en Ucrania no es solo una cuestión de territorio, sino una lucha por la supervivencia y la identidad de un pueblo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el mundo está haciendo lo suficiente para detener esta guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido impactante desde el corazón del conflicto. Nos vemos en la próxima.